Bueno, vamos a empezar entonces a hablar de la administración del capital de trabajo y en eso nos vamos a centrar todo el segundo corte. En la clase de hoy particularmente les voy a pedir que hagan ustedes ejercicios, no yo, ustedes, después los hagan para que no se aburran. Recuerden que recuerden que dentro del capital de trabajo se incluyen activos corrientes y pasivos corrientes. Hoy vamos a hablar de los activos corrientes, siguiente clase de los pasivos corrientes, después vamos a empezar a combinarlos. ¿A qué tipo de decisión o dilema nos enfrentamos muchas veces? Y es algo entre el riesgo y la rentabilidad. Entendiendo el riesgo como el riesgo de insolvencia técnica, el riesgo de iliquidez. Ya vamos a pasar a mirar acá. Por supuesto hay distintos tipos de riesgo o antes de... pero aquí cuando hablamos de ese balance entre riesgo y rentabilidad es el riesgo de quedarme ilíquido. Por eso también veíamos un poco en el primer corte las razones de liquidez. Van a haber decisiones que yo tome que van a hacer que crezca la rentabilidad, pero esté en una posición más riesgosa en cuanto a la liquidez y al revés también. De pronto disminuye la rentabilidad, pero también disminuye el riesgo. ¿Qué vamos a entender como el capital de trabajo? Activos corrientes que representan la parte de la inversión que pasa de una forma a otra en la conducción normal del negocio. ¿Cómo así que pasan de una forma a otra? Estamos hablando de que la empresa solicita un préstamo o coloca capital, en fin, consigue recursos, y esos recursos ¿en dónde se ven? En los activos. Entonces inicialmente va a estar en el efectivo, adquiero, no sé, materia prima, hace parte del inventario, pasa todo el proceso productivo, tengo un inventario de producto terminado, lo vendo, entonces pasa a deudores comerciales, recaudo ese dinero, vuelve a pasar a efectivo y va a estar rotando entre todas esas cuentas, va a estar moviéndose en ese ciclo los recursos. Por eso se habla de que pasa de una forma a otra. Y como capital de trabajo neto, la diferencia entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa con algunas exclusiones. No todas las cuentas del activo corriente ni todas las cuentas del pasivo corriente se tienen en cuenta en el cálculo del capital de trabajo neto. Primer corte, cuando veíamos capital de trabajo como una razón, les dije, está bien, como una razón financiera. Pero ojo que cuando vayamos al tema de capital de trabajo neto, no es tan simple como activo corriente menos pasivo corriente. ¿Listo? Aquí pues era un poco lo que les había mencionado. Con el riesgo nos referimos a esa probabilidad de que una empresa sea incapaz de pagar sus cuentas a medida que estas vencen, en otras palabras, que se quede ilíquida. Y técnicamente insolvente es cuando se materializa el riesgo. Yo puedo estar todo el tiempo en una posición muy riesgosa, en la que mis indicadores de liquidez sean muy bajos, y eso no necesariamente implica que yo incumpla. Y al revés también, yo puedo estar en una posición para nada riesgosa, es decir, indicadores de liquidez muy altos, y de pronto incumplir. No sé si les haya pasado en finanzas personales, por ejemplo. Discúlpenme si de pronto no le gusta a alguien lo que va a decir, pero a veces hay personas que teniendo la capacidad de pagar, no les gusta pagar. No sé si hayan estado ustedes en una situación. Es distinto cuando, no sé, de pronto ustedes me prestaron dinero, yo les tengo que pagar, no sé, me quedé sin empleo, tuve un gasto extra y no estoy justificando, pero bueno, realmente fue que no pude pagar.
a que ustedes me prestaron dinero, les puedo pagar, pero sencillamente no les pago, ya es distinto. Entonces yo puedo estar en una posición riesgosa y aún así ser cumplido. Y técnicamente insolventes ya definitivamente no hay cómo. Ahí es cuando entran las empresas en la ley de insolvencia a declararse insolventes. Existe también el trámite para personas naturales, pero bueno, ahorita estamos en tema empresa. Pero una persona también puede declararse insolvente. Y las principales decisiones que vamos a tomar son incrementar ingresos. Pues no son incrementar ingresos, sino van a estar encaminadas a incrementar los ingresos o disminuir los costos. Digo, muchas veces ese tema no depende solo de mí, obviamente depende de los clientes para el tema de incrementar ingresos y disminuir costos. Claro, hay decisiones que yo puedo tomar que sí reflejen directamente una disminución de los costos. Aquí voy a hablarles un poquito de la relación entre esa rentabilidad y ese riesgo. Reitero, el riesgo de quedarse insolvente. Y vamos a hablar de una razón que es activos corrientes sobre activos totales. Se dice que si esa razón aumenta, las utilidades disminuyen, pero el riesgo también disminuye. Para que esa razón aumente, se da vía o los activos corrientes aumentaron o los activos totales disminuyeron. Lo más común es que los activos corrientes aumenten. ¿Qué pasa si aumentan los activos corrientes? Primero recuerden que todo recurso tiene un costo asociado, entonces se está asumiendo un costo por recursos colocados en los activos. Además que principalmente eso, y es un capital que tiende a quedarse ahí quieto. Ya pasamos a ver, a veces nosotros como empresas necesitamos mantener un dinero para la operación de la empresa. Entonces van a disminuir las utilidades, pero si aumentan mis activos corrientes, cualquier indicador de liquidez que ustedes evalúen va a aumentar, va a mejorar, es decir, disminuye ese riesgo de insolvencia. Caso contrario, si disminuye, pues tengo menos activos quietos, un menor costo asociado, pero si disminuyen mis activos corrientes, cualquier indicador de liquidez pues va a disminuir, por consiguiente aumenta el riesgo de insolvencia. Qué pena que me levante, pero llevo todo el día sentado. Ahora vamos a ver qué pasa con los pasivos. Regálenme un minuto, porfa. Yo también creo que lo imprimí ya. Ese sí toca después. Haz lo que tengas que hacer ahí. Acá hago lo que puedo. Porque yo creo que está haciendo. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con los pasivos. Igual, si yo tengo una razón, pasivos corrientes sobre activos totales, se dice que si esa razón aumenta, aumentan las utilidades, pero aumenta el riesgo. Para que esa razón aumente, o aumentaron los pasivos corrientes o disminuyeron los activos totales. Una vez más, lo más común es que aumenten los pasivos corrientes. ¿Cómo hace que se aumentan los pasivos? Aumentan las utilidades. Estamos bajo el supuesto de que una empresa se endeuda para poner a producir esos recursos. Claro, yo me endeudo, tengo un costo asociado, pero se espera que genere una rentabilidad mayor.
Estamos bajo el supuesto de que si la empresa hizo cuentas y, no sé, necesita un préstamo de 23 millones, pues pide solo los 23 millones, no como, yo no sé si ustedes lo han hecho, yo sí, que no sé, necesito 23 millones, entonces redondeamos el préstamo a 30 millones, una cosa así, y termina pidiendo uno más dinero prestado del que necesitaba. Aquí estamos asumiendo que hay algo racional. Paréntesis, para los que han ido leyendo el libro, no siempre pasa, pero estamos bajo ese supuesto, que todas las deudas que está adquiriendo la empresa están produciendo más del costo que se está asumiendo, y en ese sentido, claro, mientras más pasivos tenga, pues van a haber más utilidades, pero si aumentan los pasivos corrientes, todos mis indicadores de liquidez van a disminuir, es decir, aumento el riesgo. Y caso contrario, si disminuyen mis pasivos corrientes, pues estoy asumiendo que tengo menos recursos generándome rentabilidad, disminuyen mis utilidades, pero también disminuye el riesgo porque todos mis indicadores de liquidez van a aumentar. Un poco para entender el comportamiento de estas cuentas. Ahora, ciclo de conversión de efectivo es algo que vamos a estar trabajando todo el corte, que si ustedes revisan la guía de entrega de final, es algo que también les pido calcular, pero más allá del cálculo es para qué nos sirve, qué representa, qué análisis hacemos con esa cifra. Entendemos ciclo de conversión de efectivo como tiempo que requiere una empresa para convertir la inversión en efectivo necesaria para sus operaciones. Ciclo operativo, tiempo que transcurre desde el inicio del proceso de producción hasta el cobro del efectivo por la venta del producto terminado. Les hablaba previamente de que esos recursos que se ponen en la empresa llevan un ciclo en los que pasan por distintas cuentas. Aquí lo que hacemos es medir cuánto tiempo se tarda en dar esa vuelta el dinero. Y como el ciclo operativo tiene que ver con la producción y la venta del producto, lo vamos a medir teniendo en cuenta el inventario y las cuentas por cobrar. Respecto al inventario, vamos a tomar lo que se conoce como la edad promedio del inventario y el periodo promedio de cobro, ya lo vamos a ver. Y el ciclo de conversión de efectivo, aquí vamos a tomar el mismo ciclo operativo, pero le vamos a restar el periodo promedio de pago, que eso es algo que tiene que ver con los proveedores. Entonces las tres principales, no son las únicas, pero las tres principales cuentas que nos interesan en este momento son cuentas por cobrar o deudores comerciales, inventario y proveedores. Nos devolvemos, bueno, ahí está en ecuación lo que les acabo de colocar acá. Ciclo operativo igual a la edad promedio de inventario más periodo promedio de cobro. Ciclo de conversión de efectivo lo podemos ver como el ciclo operativo menos el periodo promedio de pago, o edad promedio del inventario más periodo promedio de cobro menos periodo promedio de pago. Y aquí nos devolvemos a las razones que vimos en el primer corte, a tres. ¿Cuáles? La de inventario, la de cuentas por cobrar y la de cuentas por pagar o proveedores. Esas rotaciones que habíamos calculado estaban expresadas en veces, pero aquí nosotros no lo necesitamos en veces, sino en días. Si yo tengo esto expresado en veces, estoy diciendo cuántas veces al año rota el inventario, las cuentas por cobrar, la cuenta que sea. Cuando yo lo expreso en días, estoy diciendo lo mismo, pero ya no rota 2 veces al año, sino cada 180 días. ¿Cómo hacemos para convertir esas rotaciones de veces a días? Dividiendo 365 sobre la rotación. Aclaro,
puede ser 365 o 360. ¿De qué depende? Primero, del texto que estén consultando. Si ustedes se van a revisar, por ejemplo, el libro de Hitman y Suter que utilizo acá, y en general cualquier texto de finanzas americano, utilizan 365 días. Si se van a revisar un texto colombiano, como alguno que utilizaremos más adelante, utilizan 360 días. A la final, el número va a cambiar un poco, sí, pero pues no mucho, un poquito, pero no mucho. Pero más allá del número, pues el análisis, la conclusión va a ser exactamente la misma. Entonces, para mí es indiferente que se calcule con 365 o 360 días, a menos que yo sea explícito en el ejercicio que les pida, calcúlenlo tomando un año de 360 o calcúlenlo tomando un año de 365. De resto, utilicen el que quieran. Laboralmente, no sé, yo acostumbro más usar 360 días. Ahorita puse los 365 por el libro, por si alguno miró el libro, para no generar esa confusión, pero pues ahí les explico como por qué 365 o 360. Pero sin embargo, a veces me encuentro con clientes que, no sé, la empresa está aquí en Colombia, pero tienen también sucursal en Estados Unidos, por fuera, y me dicen calculémoslo con 365. Sí, Miguel. Profesor, ¿nos estás grabando? Sí, señor. Gracias, sin embargo, por recordar, pero sí. Vale. Entonces, les decía, a veces me dicen, no, pero mejor calculémoslo con 365. Yo, bueno, le hago caso. Y lo que les digo, la conclusión, el análisis que se hace es exactamente el mismo. Cambia un poquito la cifra, pero no va a afectar la decisión que se tome. Entonces, la edad promedio del inventario, pues tomamos 365 sobre la rotación del inventario. Periodo promedio de cobro, tomamos, ¿me va a decir algo más, Miguel, o se le quedó la mano levantada? Creo que se le quedó la mano levantada. Listo, no hay problema, ya se la bajé. Periodo promedio de cobro, pues tomamos la rotación de 365 sobre la rotación de cuentas por cobrar. Y periodo promedio de pago tomamos 365 sobre la rotación de proveedores. El cálculo como tal no es complicado. El pero es, ¿qué hacemos con esas cifras? ¿Cuál es el análisis? Voy a empezar, y aquí es donde les digo, les voy a pedir que revisen y lo hagan, no solo pero sino como que, sí, yo lo entendí, y después mentiras que no. Les voy contando mientras ustedes van leyendo y revisando qué entienden, qué no entienden. Por supuesto, si hay necesidad de que yo recurra a Excel, lo hacemos. Tenemos el ejemplo, ese es del libro, ejemplo de una empresa IBM, sean las cifras de ventas, y bueno, ingresos, compras, y se me olvida la otra que van por ahí, y algo del inventario. Se da, por supuesto, las cifras de los días del periodo promedio de cobro, el periodo promedio de pago, la edad promedio del inventario, y al final se llega a un cálculo de recursos invertidos. Mientras ustedes van revisando las operaciones, les voy contando. Se tiene ahí que hay un ciclo de conversión de efectivo de 11,1 días. ¿Qué hicieron con la información financiera de la empresa y esos 11,1 días? Determinaron que la empresa necesita invertir 6.800 millones en capital de trabajo. Entonces, la primer utilidad, pues, o lo primero que hacemos justamente es determinar, según el tamaño de operación de la empresa y el ciclo de conversión de efectivo que tiene la misma,
cuánto necesitamos mantener invertido en capital de trabajo. Regálenme un momento, por favor. Solo me faltan cosas que hay que imprimir porque no las encuentro. Entonces, vas a dejar pendiente eso, pero quiero que me ordenes las hojitas. Si quieres hacer esto, no las pegues ahorita, pero sepáralas por materia y las metes en cada cuaderno. Y después se pega. Listo, me avisas. Sí, Miguel. Profe, ¿lo podemos hacer en Excel? Sí, claro, pero la pregunta de que si lo podemos hacer en Excel es que si lo puede hacer Miguel en Excel o que si lo hago yo en Excel. O sea, si lo podemos hacer, pues así sea yo, puedo compartir pantalla y hacerlo Ok, de una. listo, sí, no hay ningún problema, ya lo revisamos todos en Excel. Quiero aquí, para cerrar la idea, que pena antes de... Entonces lo primero que hacemos es determinar cuánto dinero necesita la empresa en capital de trabajo. O sea, esos recursos, mejor dicho, son recursos que va a tener la empresa quieta para financiar esas ventas que hace a crédito, el inventario, pero ¿por qué se resta el tema de las cuentas por pagar o los proveedores? Porque si bien yo voy a financiar a mis clientes sus ventas a crédito y voy a financiar el inventario de la empresa, también yo me estoy financiando con los proveedores. El hecho de que, no sé, yo les compré 1.000 millones de pesos, lo que sea, y me dieron 30 días, 50 días para pagarles, me estoy financiando. No me están dando dinero directamente, pero me estoy financiando con ellos para esa compra. Y aquí lo primero que hay que mencionar es que yo no puedo vender a crédito a la ligera sin tener presente cuánto una venta a crédito, cuánto dinero me representa para mí. ¿Por qué? Listo, aquí se calcularon, fueron 6.800 millones. Si la empresa está en capacidad de asumirlo, chévere, pero si no, pues ahí se deben tomar decisiones de no, voy a dar menos crédito, voy a renegociar con los proveedores para que me den más días, para tener que invertir menos recursos. Hay empresas que a veces, generalmente micro y pequeñas, a veces por el afán de vender y vendo a crédito y vendo a crédito y vendo a crédito, y de pronto no tuve presente que ese venda a crédito me representaba invertir dinero en la empresa, y puede llegar a un punto en que no tengo los recursos. Entonces es el tipo de situaciones en que, espero no les haya pasado, pero tengo que pagar la nómina y no tengo con qué, porque no sé, tengo que pagarla hoy 17 y mis clientes me pagan hasta la próxima semana. Hay muchas situaciones de caja, sobre todo. Aquí no estoy hablando de utilidad, sino problemas de caja, que se enfrentan por no tener presente eso. Repito, diferente si yo tengo claro, les vendí a crédito y puedo respaldar esas ventas a crédito, no hay ningún problema. Ahora pregunto, ¿lo quiere hacer Miguel? ¿Lo hago yo? ¿Lo quiere hacer otra persona? Cuéntenme pues. Pero sí, Qué como pena. quieran ustedes, no hay ningún problema. Bueno, antes de... Voy a compartir, voy a explicar una pequeña cosa que es de donde... que es por qué se hace esto de acá. Aquí lo que se hace finalmente es... Perdón, un momento, listo. Calcular cuál sería el valor promedio de inventario, el de cuentas por cobrar, el de cuentas por pagar, lo que iría al estado de situación financiera. Entonces no, más o menos 2.700 millones
en inventario, 12.124 millones en cuentas por cobrar. Ahí voy en 14.000 y pico de millones que necesito, pero con los proveedores me financio 8.000 millones, entonces a la final necesito 6.800 millones. ¿Cómo a partir de estas cifras de ventas, los 98.000 que son, que estas son las ventas, cuentas por cobrar, los 57.000 que son costos de ventas, y estas son las compras, ¿cierto que sí? Sí. Y cómo a partir de las compras, con la edad promedio del inventario, con el periodo promedio de cobro y con el periodo promedio de pago, como con eso llegué a esto de acá. Pues no es más que despejando esto que tenemos acá. Si yo tengo la edad promedio de inventario y tengo mi costo de ventas, yo puedo reemplazar y despejar a cuánto es igual el inventario. Eso fue lo que hicieron ahí. Igual acá. Si yo sé de cuánto es mi periodo promedio de cobro y tengo mi valor de ventas, puedo determinar de cuántos son mis cuentas por cobrar. Ya pasamos a hacerlo. Y si yo sé de cuánto es mi periodo promedio de pago y de cuánto fueron mis compras, puedo determinar cuánto le debo a los proveedores. Eso es lo que está acá. Voy a explicar una y ya revisamos si quieren, si consideran que hace falta. Miguel o el que quiera, la que quiera, lo puede hacer. Por ejemplo, yo tengo aquí ventas de 98.786, periodo promedio de cobro que se me hizo 44,8, periodo promedio de cobro 44,8. ¿Cómo hago para partir de eso hallar mis cuentas por cobrar? Voy a devolverme a lo que tenemos acá. Si el periodo promedio de cobro es igual a 365 sobre la rotación, pues la rotación de cuentas por cobrar es 365 sobre el periodo promedio de cobro, ¿cierto? Rotación va a ser igual a 365 sobre el periodo promedio de cobro. Fíjense que ese 365 sobre el periodo promedio de cobro, bueno, ya ahorita les muestro por qué quedó al revés. Es una parte de lo que tenemos ahí. Listo. Y yo tengo mis ventas y quiero despejar cuentas por cobrar. Entonces este pasa a multiplicar y mis cuentas por cobrar va a ser igual a ventas sobre rotación. Ok, entonces cuentas por cobrar va a ser igual a ventas sobre la rotación, y mi rotación era 365 sobre el periodo promedio de cobro. Entonces ventas sobre 365 sobre el periodo promedio de cobro. Y ahí por las orejitas y extremos y medios y todas esas cosas, pues quedan igual a mis ventas multiplicado por el periodo promedio de cobro sobre 365. Eso es lo que tengo acá. Ojo, no hace falta que se pongan a despejar siempre. En ese momento lo hice para que entendieran qué fue lo que hicieron acá.
La idea no es solo decirles, memorícense esto. Nada, incluso a veces no se lo memorizan, pero si yo tengo presente cuál es la rotación y el periodo promedio de cobro, lo puedo despejar y ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí mis cuentas por cobrar, eso fue lo que hicieron. Dijimos ventas por periodo promedio de cobro sobre 365. ¿Sí? Con la misma lógica, despejaron todo esto. Y se llegó a 6.800 millones. Noten que si, por ejemplo, yo digo voy a dar más crédito, no voy a dar 44, 50 días pues de periodo promedio de cobro, me va a representar cuentas por cobrar más grandes y por ende mayores recursos invertidos por parte mía en la empresa. Ahí les digo, no puedo, sobre todo micros y pequeñas, de verdad a veces me encuentro mucho con ese problema, que me han dicho yo feliz, vendí un montón y no tengo para cubrir las obligaciones. ¿Listo? Pregunto, ¿hace falta que hagamos algo más del ejercicio? ¿Está claro? Con confianza. Profe, estuvo más claro, sí, ahora sí lo entendí un poco más. Vale. Vamos a ver algo gráficamente. Y es el mismo ejercicio, aquí mostrando qué representa ese ciclo de conversión de efectivo, esos 11,1 días que vemos aquí. Significa que hasta aquí, digamos, yo tuve que pagar mis obligaciones, pero el dinero de mis clientes me va a entrar 11 días después. Y es por esos 11 días que yo no voy a tener ingresos, que voy a necesitar, en el caso de esta empresa, mantener esos 6.800 millones. Ojo, no significa que siempre 11 días son 6.800 millones. No, va a depender de la operación de la empresa. No es lo mismo una empresa que de pronto tenga el mismo ciclo de conversión de efectivo, pero tenga menos ventas, menos inventario, menos cuentas por pagar. Puede que tenga que financiarse por el mismo tiempo, pero en una menor cantidad. Entonces, la idea es que nuestro ciclo de conversión de efectivo sea lo más pequeño posible. ¿Por qué? Mientras más pequeño sea, pues voy a tener que financiar la operación de la empresa por menos días y a su vez tener que invertir menos recursos en capital de trabajo. Mientras más pequeño sea el capital de trabajo, mucho mejor. Recuerden, son recursos que, mejor dicho, necesito tener ahí quietos. Y es algo que se repite constantemente, no es que por esos 11 días me entró el dinero y ya, porque es la operación constante de la empresa. Entra dinero, sale, entra, sale, entra, sale. Vuelvo con el tema de que depende de la industria. O sea, debo procurar que sea lo más pequeño posible, pero ajustándome al comportamiento del negocio, de la industria. Hay industrias que por naturaleza mantienen ciclos de conversión de efectivo altos. Entonces ahí yo me voy al promedio de la industria, no sé, si son 100 días el promedio del ciclo de conversión de efectivo de la industria y yo tengo, no sé, 98 días de ciclo de conversión de efectivo, puedo asumir que estoy bien. Pero si estoy en una industria con ciclo de conversión de efectivo promedio de 70 días y yo tengo los mismos 98 días, estoy mal. Ahora, pueden haber ciclos de conversión de efectivo negativos, ¿sí? ¿Y qué representaría un ciclo de conversión de efectivo negativo? Primero, que mi periodo promedio de pago es mayor,
que mi ciclo operativo. Entonces, supongamos que es de menos 10 días y aquí está mi salida de efectivo, entonces aquí estaría mi entrada de efectivo en los días que sea. Un ciclo de conversión de efectivo negativo significa que a mí primero me entra el dinero y voy a tener esos días antes de tener que pagar mis obligaciones. También se hace un cálculo de cuál sería esos recursos de capital de trabajo, pero ya no serían recursos que yo tengo que invertir, sino que tengo a mi disposición para invertir. Entonces hay modelos de negocios como los almacenes de cadena, Éxito, Jumbo, el que quieran. Ustedes se van a revisar sus estados financieros y es común encontrar fuertes movimientos en el mercado financiero, justamente porque el ciclo de conversión de efectivo de ellos es negativo. Yo, proveedor de esos almacenes de cadena, no me van a pagar de contado, no sé, 60, 90 días, pero yo como cliente siempre voy a pagar de contado. Ustedes van, sea tarjeta de crédito, efectivo, lo que sea, todo lo que reciben es de contado esos almacenes. Claro, ¿tienen ventas a crédito? Sí, pero vámonos a la parte de análisis vertical, es una proporción muy pequeña y son ventas institucionales que realizan esos almacenes de cadena. Sí tienen cuentas por cobrar, pero muy pequeñas en relación a todas las ventas, a diferencia de otra empresa, ejemplo Nutresa, que por el tipo de negocio manejan una proporción más alta de cuentas por cobrar. Entonces yo voy, hago una compra, pagué de contado y ellos tienen ese dinero 90 días antes de tener que pagarle a sus proveedores, sin ningún problema. Pueden jugar en el mercado financiero, comprando, vendiendo regularmente bonos, acciones, títulos, divisas. Si yo, por ejemplo, no sé, supongamos que yo estoy en una industria en la que el periodo promedio, el ciclo de conversión de efectivo es de 10 días y me voy a un almacén de cadena y resulta que ciclo de conversión de efectivo 5 días y yo feliz porque estaba, me han dicho, por debajo incluso de lo que yo estaba acostumbrado a manejar, yo tengo que estar enterado que no, es todo lo contrario. 5 días de ciclo de conversión de efectivo en un negocio de ese tipo es un muy mal ciclo de conversión de efectivo. ¿Por qué? Por el modelo de negocio. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No. Regálenme un segundo, ya vuelvo. Gracias. Bueno, seguido a eso, vamos a hablar de que, listo, determino cuánto necesito invertir en capital de trabajo, pero vamos a empezar a mirar
¿En qué momento la empresa se financia con algo a corto plazo y en qué momento con algo a largo plazo? Dependiendo de dos cosas: uno, el tipo de ventas, y dos, el tipo de estrategia. Entonces, vamos a hablar de ventas constantes y ventas cíclicas. Cuando hablamos de ventas constantes, estamos asumiendo un nivel, pues no necesariamente igual, pero en promedio estable. Y con ventas cíclicas nos referimos a ventas pico en determinados periodos o ventas ocasionales. Ejemplo de ventas cíclicas: una empresa de productos de Navidad. Definitivamente no podemos hablar de que todo el año va a vender por igual artículos de Navidad. Tiene sus épocas, pues, y ya después de 24 de diciembre se baja. Por eso es que ustedes ven en esos almacenes Panamericana, Jumbo, y en todos los lados donde venden Navidad, como no recuerdo, como el de septiembre tal vez ya están vendiendo. Primero están vendiendo con descuento saldos que les quedaron que les quedó del año pasado, por si acaso. Ya cuando se llega una fecha, ahí sí sale lo nuevo, sin descuento. Pero a medida que se acerca la fecha, empiezan a ofrecer descuentos, que el 10, que el 20, que el 30. Pues ya, no sé, decir que voy a comprar Navidad, lo de la decoración de Navidad el 20 de diciembre, claro, habrá quien lo haga, pero en general casi que será para guardar para el año siguiente y encuentre uno con muchísimo descuento, y ya después se guarda porque pues no se va a vender. Son ventas cíclicas. Artículos de Halloween, de amor y amistad, textos escolares, son tipos de productos que sus ventas no van a ser constantes todo el año. Podemos hablar de empresas que tengan una combinación, una parte constante y otra cíclica. Ejemplo de empresas que tienen ventas así: Panamericana, almacenes de ropa, Arturo Calle, Estudio F. Y por eso es que esos almacenes siempre contratan personal por temporada. No sé si ustedes tuvieron trabajos o tienen trabajos de esos. Primero, tienen una rotación de personal muy alta, pero contratan personas por temporadas. ¿Para qué? Para atender esas ventas cíclicas. Entonces contratan por 2, 3 meses, noviembre, diciembre, enero, depende del almacén. Si es para atender las ventas de Navidad, que entonces desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, más o menos. Si es para atender las ventas no de Navidad, sino escolares, más o menos es noviembre, diciembre, enero, febrero. Entonces podemos encontrar o solo ventas constantes, o solo ventas cíclicas, o una combinación de ambas. Si yo realizo ventas constantes, debo tener un financiamiento permanente o de largo plazo. Pero si es algo cíclico, es un financiamiento estacional o de corto plazo. Eso quiere decir que si yo tengo un nivel de ventas constante, yo voy a procurar estarlo financiando permanentemente. Pero si, no sé, tengo una venta, me salió algo extraordinario, les voy a vender a ustedes y ustedes me van a pagar en 2 meses, supongamos que les di 60 días de plazo, voy a financiarlo con algo de corto plazo. Regálenme un minuto, porfa. Hazme un favor antes. ¿Cuál? Guarda aquí tus libros. Computador no. Muy bien ordenados. Pues no, si se lo alcanzo. Sí.
quieres te lo puedes acabar. Luego puedes jugar un rato. Ya. Listo. Yo no sé, hace como 2 años tal vez, hay una empresa de colombiana de paqueticos de papas, tocinetas, platanitos, pero paquetes pequeñitos. ¿Sí conocen esos paqueticos? Súper chiquitos, yo no sé, como 300 pesos, una cosa así. ¿Cómo No, es? profe. No. ¿Qué Bueno, pasa? ¿cómo Steven? Que uno los vendía en el colegio. Sí, y en la universidad también. Pues esa empresa hace como 2 años, no recuerdo ahorita la fecha, y lo digo porque eso salió por medios de comunicación, redes sociales, salió, mejor dicho, casi rogando que les compraran. ¿Por qué? Una empresa que tenía un nivel de ventas, de producción, de mano de obra contratada, ventas constantes, les salió pues el negocio del año. Un cliente, mejor dicho, con el que no contaban, les hizo un pedido enorme. Que hizo la empresa? Dobló turnos, mano de obra, amplió la capacidad, mejor dicho, para poder atender ese requerimiento. Eso que implicó que tuviera que pedir un préstamo, como era algo cíclico, fue de corto plazo. Pero no entregaron el pedido porque a la final se dieron cuenta que los iban a estafar. Y pues se quedaron con algo fuera del nivel de ventas acostumbrado, y dijeron, es que nosotros con nuestras ventas habituales no vendemos todo esto y se nos va a perder el producto, y no tenemos para pagar el préstamo. Contaban con que se hiciera esa venta, pasara no sé cuánto tiempo y el cliente les pagara. No sé si fue a tiempo o fuera de tiempo que se dieron cuenta, digo porque bueno, no alcanzaron a entregar el producto, pero sí alcanzaron a sacar la producción. Creo que el financiamiento estuvo bien para el tipo de venta. No conozco todos los detalles de la operación, pero desafortunadamente eso se ve mucho. A veces se crean empresas fachada para estafar. Y bueno, ahora también depende de qué tan agresiva o conservadora sea la empresa que se financie. Si yo tengo una estrategia agresiva, me voy a financiar entre corto y largo plazo. Si soy conservador, más de largo plazo. Volvamos al ejemplo de la empresa de papitas, se me olvidó ahorita el nombre, pero sé que es colombiana. Salió ese negocio, mejor dicho, y necesitaba financiarme. Me financié de corto plazo. ¿Qué pasa cuando me financio de corto plazo? Mejor dicho, no me puedo dar el lujo de que el cliente me incumpla, porque va a tener problemas para pagar el préstamo. Mejor dicho, casi que seguro se tienen que cumplir mis pronósticos. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera financiado de largo plazo, aun cuando esperaban contar con el dinero pronto? Cuando yo me financio de largo plazo, pues por supuesto me van a quedar las cuotas más bajas, voy a tener como más maniobra en caso de que el cliente me incumpla, me pague parcialmente. Claro, igual voy a tener que responder por esa deuda, pero de pronto me queda más fácil, no sé, supongamos, no es lo mismo si tengo que pagar 200.000 que 800.000 de cuota mensual. Ahí va un poco, yo no sé si ustedes tienen tarjeta de crédito y se han hecho el rediferido. ¿Qué es el rediferido? Que toman el saldo total y lo difieren a 12, 24, 26 meses, lo que sea. ¿Cuándo hace uno eso? No, que no tengo para pagar la cuota de este mes,
o estoy pagando cuotas de 800.000, entonces va a ser el referido y me quedan cuotas de 500.000, libero flujo de caja, por supuesto atiendo un costo más alto. Cuando yo hago un referido, pues automáticamente la tasa más alta, y por supuesto voy a pagar durante más tiempo. Libero flujo de caja con una menor cuota, pero aumento los costos. Igual acá. ¿Por qué se va uno a financiar de corto y no de largo? Entre otras cosas, pues por el costo. Pero si yo soy un poquito más conservador, yo digo, bueno, no, me van a pagar en 3 meses, pero me voy a financiar durante más tiempo. Más bien, si se da el negocio como yo lo tenía presupuestado, pues pago antes de tiempo. Pero bueno, esa es un poco la diferencia entre una estrategia agresiva y conservadora. ¿Qué vamos a mirar ahora? Aquí les voy a dar 15 minutos para que ustedes miren. Ustedes tienen ese libro de Hillman y Suter. Quiero que miren ese ejemplo 14.2, 14.3, 10 minutos, mejor dicho, hasta las 7:30. Es muy sencillo. Se está mirando, lleva lo otro. ¿Para qué les hablaba de esto, del tipo de financiamiento? Porque también necesito determinar cuánto necesito yo financiarme de corto plazo, cuánto necesito yo financiarme de largo plazo, dependiendo de cómo se comportan las ventas de la empresa. Son operaciones muy sencillas, suma, resta, multiplicación, pero más allá de la operación es entender el concepto. Voy a darle pausa mientras tanto para que no quede la grabación quieta 10 minutos. Ya vuelvo y la pongo. Listo. Efectivamente en el 14.2 pues tienen que ver, aquí hablamos de una empresa con financiamiento permanente. ¿Cómo se calcula? Mientras que aquí una que tiene ventas constantes, ventas cíclicas, esto es el mismo ejemplo. Entonces ahí se determina, listo, para ese nivel de ventas constantes, cuánto necesita financiar, pero entendiendo que hay unos picos, cuánto sería el máximo financiamiento que necesitaría la empresa. Esos son los cálculos que hacen ahí. En el siguiente ejemplo ya lo que se hace es mirar cuáles son los costos de ese financiamiento, dependiendo de la estrategia. Aquí toman de ejemplo la empresa, la segunda empresa del caso anterior, que tenía necesidades de financiamiento permanentes y cíclicas. Si nos vamos a una estrategia agresiva, estamos asumiendo que lo que es permanente siempre va a ser de largo plazo, pero lo que es cíclico u ocasional va a ser de corto plazo. Como se hablaba de máximo 990.000, creo que era, pero eso no significa que todo el año tenga que estar pidiendo eso. Van a haber periodos en que pida más, menos, en fin. Ahí dan un valor, un promedio de 101.250, ahí mismo aclaran, calculado a partir de datos no presentados. Podemos asumir que en promedio eso es lo que va a financiarse constantemente de esas ventas cíclicas, y entonces multiplican la tasa de corto plazo por esos 101.000 y la tasa de largo plazo por los 135.000 del financiamiento permanente, y nos da un costo total de 17.128. Abajo plantean una estrategia conservadora. Como es una estrategia conservadora, yo voy a financiar todo de largo plazo, entonces ahí sí voy a pedir los 990.000 y más los 135.000
para un total de 1.125.000 a largo plazo, pido todo a largo plazo. Sin embargo, como en promedio yo voy a estar usando es 101.250, pues voy a tener libres 888.750 para invertir, que es lo que invierten ahí al 5%. Ojo, siempre pues va a ser más costoso endeudarme que invertir. Si en algún punto fuera al revés, que la tasa de rendimiento fuera mayor que la tasa a la cual yo me endeudo, pues sencilla, pido prestado lo que más pueda y le invierto y estoy obteniendo ganancias. Aquí no estamos hablando de invertir para generar ganancias, sino para minimizar los costos, que es diferente. Pues sería un poco inteligente que yo me endeude al 8% para invertir al 5% para generar ganancias. Y entonces aquí calculan los costos totales menos, aquí le colocan ganancias, pero bueno, en realidad lo que disminuyeron esos costos, y obtengo un costo total de 45.562. Un poco para cuantificar lo que les decía, una estrategia conservadora va a representar costos mayores. Definitivamente yo no puedo estar en una posición conservadora o agresiva por costos, porque si fuera por minimizar costos, agresiva. ¿De qué va a depender? Muchas veces de la administración, la escuela pues que uno haya tenido. Yo no sé si de pronto han experimentado donde trabajen lo que es cambio de gerente. A veces no se siente tanto, a veces hay unos cambios muy bruscos, y no lo hablo solo en temas de finanzas, sino cultura organizacional, producción, recursos humanos, lo que quieran. Eso era un poco esos ejercicios. Ahora les voy a mencionar algo. ¿Qué estrategias procuramos para administrar el ciclo de conversión de efectivo? Rápida rotación de inventario y rápido recaudo de las cuentas por cobrar, una vez más, que se ajuste al negocio y que esté dentro de lo pactado. Es decir, si yo les estoy vendiendo a ustedes y acordamos 30 días de crédito, pues yo no puedo estar todos los días acosándolos a ustedes para que me paguen. Ese rápido recaudo de cuentas es, en la medida de lo posible, dentro de la negociación que haga cuando venda, procurar el menor tiempo posible de crédito. Igual con la rápida rotación de inventario, pues tratar de manejar volúmenes óptimos de inventario, no que yo compre y me llene un montón de inventario. Ya ahorita pasamos a hablar un poquito más del inventario, pero igual, procurar niveles óptimos junto con la rápida rotación. Lento pago de las cuentas por pagar, igual, dentro de la negociación que yo haga con mis proveedores, debo procurar el mayor plazo posible. ¿De qué va a depender? Del poder de negociación. Hay proveedores que nada, me paguen tanto y así tiene que ser, y punto. No, ni siquiera puedo negociar si me sirve bien, sino como hay veces que soy yo el que tiene el poder de negociación y bueno, le compro pero me da estas condiciones o no. La idea pues la idea es que haya un gana y gana, ¿no? Pero sí influye muchísimo la posición en la que estoy de mi poder de negociación. Eso de controlar los tiempos de envío por correo, procesamiento y compensación hace referencia principalmente al pago. Hoy en día quizás no se sienta mucho, sin embargo sí, pero anteriormente, yo no sé si ustedes lo vivieron, para hacer un pago, por ejemplo, internacional, eso se podía demorar semanas. Y no nos vayamos afuera, aquí nomás nacional, lo que era un
una transferencia de un banco a otro, eso era como 3, 4 días, una cosa así. Hoy en día puede ser de diferente banco y en el mismo día, bueno, depende también del horario, ¿no? Si fue fuera de horario bancario, pero en el peor escenario de un día para otro. Que hice una transacción el sábado por la tarde, listo, que está fuera de horario laboral, está el domingo, el lunes. Que están los cheques que entran en un periodo en canje, mientras verifiquen que el cheque tenga fondos, pero igual hoy en día es mucho más rápido. A lo que se refiere ahí es, si yo les di a ustedes 30 días, tenían que pagarme hoy, y hoy ustedes hicieron la transacción, pero pues yo todavía no la tengo en la cuenta. A eso se refiere con reducirlos al cobrar a los clientes. Yo cuento con que ustedes me pagaron hoy, me pagaron cumplido, no que me entró el dinero hasta el lunes a la cuenta y yo no, me pagaron 3 días tarde, nada de esas cosas. Respecto a los inventarios, no lo vamos a explicar en detalle porque es más un tema de gestión de operaciones. Por si acaso, si a alguien le interesa, yo en el drive también colgué un libro de gestión de operaciones para quien quiera profundizar. El punto es que hay distintos sistemas para administrar los inventarios. Ahora, ¿con qué sistema se administra un inventario? No es tema financiero, es tema de producción, de logística. Claro, a nosotros nos va a interesar las cifras financieras, que ya en algún momento laboralmente tendremos que interactuar con el de producción, con el de ventas, con todos, y nosotros posiblemente encaminemos nuestras observaciones a hay que mejorar la rotación de inventarios, pero ya el tema como tal de qué manera se administra, a nosotros financieros no nos corresponde. Entonces, ahí les enuncié algunos, de pronto algunos los conocen. Ustedes ven aquí algo de producción o de logística, no recuerdo. Creo que no. Bueno, regálenme un minuto, ya regreso. Gordito. Listo. Un rato, Ya. Es en serio. un rato. Es en serio. O fue un rato. Señor, Es en serio. 5 minutos. 5 minutos, ¿sí? ¿Sí, pa? Solo 5. 5 ya. Listo. ¿Qué otras decisiones tomamos acá? Principalmente lo que tiene que ver con estándares de crédito y selección para su otorgamiento. ¿Cómo así? ¿Qué requisitos deben cumplir mis clientes para yo darles crédito en las ventas? Estamos hablando por lo general ventas institucionales, y es común que me pidan, yo no sé si les ha tocado nuevamente, el Cámara de Comercio, el RUD, de pronto dos recomendaciones comerciales, es decir, personas que hayan hecho negocios conmigo que digan, recomiendo a Felipe pues para que le vendan a crédito. Estados financieros, porque de pronto me interesa mirar, no sé, qué tan endeudada está la empresa, en fin, y yo puedo llegar a determinar, no sé, le voy a vender por ejemplo, a empresas que tengan mínimo 5 años de constituidas. ¿Para qué? Para minimizar el riesgo de esas empresas que les digo que se crean para estafar. Es increíble, pasa muchísimo. De pronto digo que máximo voy a vender a 30 días por la operación de mi empresa. De pronto
digo, voy a venderle a empresas que tengan un índice de endeudamiento máximo del 40%. De alguna forma hice un análisis y digo, bueno, eso me garantiza que sí me van a pagar, que pueden endeudarse más, ¿no? Ahí abajo les coloco una tabla de efectos de la relajación de los estándares de crédito. ¿Cómo así de la relajación de los estándares de crédito o de la flexibilización? De volverme más laxo con esos estándares. Supongamos que estaban los estándares que puse ahorita. Entonces voy a ser más laxo. Entonces, ya no le voy a vender a empresas que tengan mínimo 5 años, sino mínimo 3 años. O ya no voy a dar 30 días, sino 45 días de crédito. O voy a permitirme venderle a crédito a empresas que tengan un índice de endeudamiento del 60%. Empiezo a relajar esos estándares. ¿Qué efectos hay? El volumen de ventas se me va a aumentar. ¿Por qué? Porque ahora le voy a vender a clientes que antes no. De pronto antes descarté empresas que apenas llevaban 3, 4 años y ahora sí les voy a vender, por poner un ejemplo. En las utilidades, pues por supuesto se van a aumentar mis utilidades, pero la inversión que tengo que hacer en cuentas por cobrar va a aumentar y por ende hay un costo asociado a esos recursos en capital de trabajo, lo cual va a hacer que mis utilidades se disminuyan y mi gasto por deudas incobrables va a aumentar y por ende disminuyen mis utilidades. El punto es que así nomás yo no puedo saber cuál efecto es mayor, si el positivo o el negativo sobre las utilidades. Entonces yo tengo que entrar a revisar cuantitativamente cuál es mayor, el beneficio o el costo, para saber si sí tomo esa decisión o no. Además de esos estándares, pues también entro a definir los términos de crédito. Sencillo, cuántos días doy de crédito y si ofrezco o no, y si lo ofrezco, qué tipo de descuento por pronto pago. ¿Qué son esos descuentos por pronto pago? Yo les vendí a ustedes a 30 días, pero les digo, no sé, si me pagan en los primeros 5 días o 10 días, les doy un 10% de descuento o 3% de descuento. Es muy común, incentivando ese páguenme pronto. ¿Iba a decir algo, Miguel? Creo que no. No, profe, qué pena. Tranquilo. Bueno, una vez más, aquí hay un ejemplo de, aquí nos estamos metiendo con los días, con el descuento por pronto pago, perdón, y los días de crédito. Sencillamente está en una posición la empresa, está considerando modificarla y entra a sacar sus cuentas de, bueno, si yo tomo esta postura ahora, tomo esta decisión, estos van a ser mis beneficios, estos van a ser mis costos, ¿cuál es mayor? Sí, son mejores los beneficios de una, o no, son mayores los costos, no lo hago, ¿no? Una vez más, les voy a dar 15 minutos para que la miren. Ahí les coloco por si acaso en qué parte del libro está. Y ya revisamos si hay dudas. Y voy a hacer una aclaración mientras ustedes van mirando antes de... voy a decir que no hay una única manera de evaluar si se toma o no se toma cualquier decisión. Ahorita pues estamos con descuentos por pronto pago, con días de crédito, pero cualquier decisión que se les ocurra a nivel de finanzas en la empresa, muchas veces, más allá de una fórmula, es un poco de análisis, de lógica, y personalmente, siempre que tengo la posibilidad de tener los estados financieros completamente formulados,
yo me voy directamente a los estados financieros y hago un análisis de escenario. Y ya, digamos, aquí me arroja una utilidad final de tanto con un descuento del 2%, si le aumento el descuento y bueno, tengo estas modificaciones, a la final mis estados financieros quedan de esta manera, tomo o no tomo la decisión. A veces puede ser, supongamos, un ejercicio académico sencillo como este. Yo no me voy a poner a formular todos los estados financieros para algo que puedo hacer de una manera mucho más breve. Pero si es algo que, no sé, yo hago parte de una empresa del área financiera, tengo acceso a la información, no va a ser algo de solo una decisión en un momento, sino que constantemente voy a tener que estar tomando distintas decisiones, pues voy a procurar tener mis estados financieros formulados para evaluar esas decisiones. Ya nos vemos en 10 minuticos pues. Y que se me hizo la flechita. Voy a darle pausa otra vez.